algo que caracteriza a Fortnite es que en ciertas ocasiones regala lo que son skins a la comunidad, ya sea por eventos, como lo que es el Festival de Invierno o el Winterfest. También lo que es recomienda a un amigo o incluso solamente subiendo niveles de la cuenta. Hay muchas maneras de que puedan poder ganar lo que son skins. Ahora bien, vamos a ver todas las skins que ha dado Fortnite gratuitas hasta la fecha. Comencemos con la skin de Chrisabel. Esta la podíamos obtener en el Festival de Invierno del 2021, la cual teníamos que abrir regalos navideños, en lo que era la cabaña del Cascanueces. En este caso teníamos que abrir todos los regalos del lado izquierdo. Además, este skin es una de las tantos rediseños de Isabel. Por cierto, Chrisabel salió lo que fue en el capítulo número 3, temporada número 1. Sombra Rubí es un skin o un rediseño de Rubí, pero en su versión sombra. Este rediseño salió lo que fue en el capítulo número 2, temporada número 5. Además de estar gratis cuando salieron lo que fue en la tienda de objetos, ya que solamente deberíamos de hacer lo que son misiones para poder obtener la skin junto con sus accesorios. Después de un tiempo salió este skin en lo que fue en la tienda, teniendo lo que es un valor de 1500 pavos. Esto fue una oportunidad para aquellos que no pudieron obtenerla en su momento. Lo único malo es que tuvieron que pagar lo que fueron pavos para poder tenerla, pero en cierto momento ya sabemos que fue gratuita. Adelina Ártica salió lo que fue en el capítulo número 4, temporada número 1. La podíamos obtener lo que era en el Festival de Invierno del 2022, solamente abriendo lo que eran los regalos en la cabaña del Cascanueces. La podíamos encontrar lo que era del lado izquierdo. En esa ocasión solamente teníamos que abrir lo que eran 4 regalos y así poder obtener lo que es la skin de Adelina Ártica. Además de esto fue la última vez que hemos visto la cabaña del Cascanueces. Por el momento habrá que ver qué sucede el siguiente año. Además, Adelina Ártica es una de las skins más populares entre los jugadores, ya que tiene lo que es 1.2 millones de uso en lo que lleva desde que salió. Complejo Táctico fue otra skin que se podría obtener dentro de lo que es la tienda de objetos. Era parte del paquete de misiones Asesina Volcánica. Solo teníamos que ir a la tienda a reclamarla y realizar lo que son sus misiones para poder obtener lo que es la skin y obviamente todos sus accesorios. Esta skin salió en lo que fue en el capítulo número 3, temporada número 2. Tenemos otra skin que fue del Festival de Invierno y estaríamos hablando de Brisabel. Prácticamente vamos a decir que es la gemela de Chrisabel. Es una skin que solamente la podían obtener los jugadores de PC. Obviamente habían maneras de que también los de consola pudieran obtenerlas. Como acabo de decir, igual que Chrisabel también es una skin del Festival de Invierno de ese mismo año. Para poder obtenerla solamente teníamos que ir a lo que es la tienda de objetos y solamente era canjearla. Y la teníamos inmediatamente lo que era en nuestro casillero. En esta sí no había que realizar ningún desafío ni nada por el estilo. Te la daban de una vez. Al igual que Brisabel salió lo que fue en el capítulo número 3, temporada número 1. Automovilista de Arcoiris fue una de las primeras skins del programa Recomienda a un amigo. En este caso sería en su versión beta. En esta ocasión deberíamos de registrar lo que era en la página de Reinicia a un amigo o Recomienda a un amigo. Pero en este caso teníamos que registrar a un amigo que cumpliera con los requisitos. Después de tener nuestro amigo recomendado, ya podríamos hacer lo que eran las misiones para poder completarlas. Y aquí tenemos que subir lo que eran 60 niveles. Ya al completar todos los niveles y realizar todas las misiones, le daban la skin a ambos jugadores. Esta skin salió lo que fue en el capítulo número 2, temporada número 6. Siendo un rediseño de Honda, pero no es el carro. Piloto de pasarela es una de las skins más recientes que llegó a lo que fue en Fortnite, pero en este caso fue en lo que es Fortnite OG, o podríamos decirlo Fortnite capítulo número 4, temporada número 5. A diferencia de las demás, esta solamente teníamos que subir lo que eran niveles. En este caso eran 50 niveles. Cada vez que llegabas a cierta cantidad de niveles te daban lo que era algunos de los objetos que vendrían con la skin. Y ya finalizar y poder completar lo que son los 50 niveles, obviamente te daban lo que era la skin. Además, esto fue un rediseño de Diva de Diamante, la cual fue el pack de inicio del capítulo número 2, temporada número 5. Haz Dorada llegó lo que fue en el capítulo número 4, temporada número 1 en un mini pase, en el cual deberíamos de completar lo que eran misiones que nos estarían dando lo que eran puntos de infamia. Y obviamente al obtener lo que son los puntos de infamia nos estaría dando lo que son las diferentes recompensas hasta poder llegar a lo que es Haz Dorada. Esta fue una de las primeras skins que llegó por primera vez a la tienda siendo de un mini pase, pero en esta ocasión tuvo lo que es un valor de 1800 pavos, lo que fue su lote completo. Dos skins más que fueron parte del Winterfest pero del 2020, siendo lo que es Escuadrón Escarchado y Criomando. Estas llegaron lo que fue en el capítulo número 2, temporada número 5. Esta la podíamos obtener realizando lo que son misiones de operaciones de enfriamiento, las cuales salían cada 24 horas. Para poder realizarla, teníamos que completar lo que eran 12 misiones para poder desbloquear a Escuadrón Escarchado y un total de 9 misiones para poder desbloquear lo que era Criomando. Además, cada misión que estábamos realizando nos estaba dando algún objeto que era gratis. Vamos con una de las skins que más rediseño tiene. En este caso estaríamos hablando de Bananín, pero en su versión bajo cero. Estuvo disponible en lo que fue en el Winterfest o en el Festival de Invierno del 2021, el cual estuvo en lo que fue en el capítulo número 3, temporada número 1. Aquí teníamos que abrir el regalo lo que era en la cabaña del Cascanueces. Este regalo lo podíamos encontrar lo que era del lado derecho, siendo el regalo que estaba congelado. Además de que este fue el último regalo que podíamos abrir en este Winterfest, lo que es Teniente Navideño y Luchadora Lanuda.
fueron las primeras skins gratuitas del Festival de Invierno del 2019, el cual se realizó lo que fue en el capítulo número 2, temporada número 1. El teniente navideño se podía encontrar del lado derecho, siendo lo que es el árbol de Navidad, ya que este árbol se estaba moviendo demasiado y todos pensaron que algo tenía ese árbol. Al final era lo que era teniente navideño, o en este caso la skin. Lo que es luchadora lanosa se encontraba lo que era del lado izquierdo. En esta ocasión habría que abrir todos los regalos para poder desbloquear lo que era esta skin. Aquí tenemos un rediseño de lo que es Mankey, en este caso se llamaría Comandante Mankey. Salió lo que fue en el capítulo número 3, temporada número 3. Esta la podíamos obtener jugando Fall Guys, además de que fue la primera colaboración que tuvo Fortnite con Fall Guys. En esta ocasión teníamos que jugar lo que eran 100 rondas en cualquier show para poder desbloquear lo que era el Comandante Mankey. Obviamente en este caso era en Fall Guys. Punk cromado es otra de las skins que teníamos que subir niveles para poder desbloquear todos sus objetos y obviamente la skin. Esta salió lo que fue en el capítulo número 3, temporada número 4. Cada vez que subíamos de nivel o llegábamos a cierta cantidad de niveles, nos otorgaban lo que era alguna recompensa de esta skin. Obviamente que al final, al completar lo que son los 50 niveles, nos daban lo que era la skin de Punk cromado, además de que este es un rediseño de Punk. Lo que son las skins de Cajina Festival y Agustín del Festival de Invierno fueron las skins más recientes del Festival de Invierno del 2023, siendo el regalo número 3 Cajina Festival. Y lo que es el regalo número 12 era Agustín del Festival de Invierno, esta siendo lo que son un rediseño de Agustín y lo que es Cajina, pero en su versión navideña. Lo que fue en este año 2023 no tuvimos lo que fue la cabaña del cascanueces. En este caso se obtenía de una manera distinta los regalos. Además que estas llegaron lo que fue en el capítulo número 5, temporada número 1. Sander es otra de las skins que daban en lo que era en el programa Recomienda a un amigo, ya que esta sería su segunda versión, la cual salió lo que fue en el capítulo número 2, temporada número 5. En esta teníamos que registrarnos lo que era en la página, junto con un amigo, que cumplirá con lo que son los requisitos. Una vez hayamos completado todos los desafíos y todos los requisitos que nos pide, obtendremos lo que era la skin. Además de que este es un rediseño de Cimitarra. Desde Mona del Inframundo llegó lo que fue en el capítulo número 4, temporada número 2. Fue parte de la tienda de objetos, en este caso siendo una recompensa gratuita que podíamos obtener en la misma, siendo parte de lo que es el paquete de misiones de círculos gélidos. Solo teníamos que completar lo que eran los diferentes desafíos que nos indicaban para poder obtener lo que era la skin junto con sus objetos, obviamente que la última era la skin. Además que esto es un rediseño de Desdemona. Emilia Exploradora es una de las skins que daban en la colaboración de Lego y Fortnite, o mejor dicho lo que era el nuevo modo de Lego que llegó a Fortnite, llamándose Lego Fortnite. Para poder obtenerla solamente teníamos que vincular nuestras cuentas de Epic Games junto con lo que era la cuenta de Lego, y te estarían entregando lo que era esta skin en tu casillero. Además de que esta skin llegó en lo que fue en el capítulo número 5, temporada número 1. Goof Trine es una de las skins que nos daban lo que era en el Festival de Invierno o el Winter Fest del 2022, la cual podremos desbloquear dentro de lo que era la cabaña del cascanueces. Esta llegó a lo que fue en el capítulo número 4, temporada número 3. También tuvimos lo que es la versión de Goof Generoso, la cual la podíamos obtener lo que era en la tienda a 0 pavos. Solamente tenemos que canjearla y nos la daban directamente en nuestro casillero. Además de que estas dos son rediseño de Goof, ya que es una de las skins que llegó a lo que fue en el capítulo número 5, temporada número 1. Esta la podíamos obtener jugando lo que era el modo de carrera de Fortnite, o mejor dicho, lo que era el modo de Rocket Racing, la cual solamente teníamos que llegar a lo que era oro y nos estarían otorgando lo que es esta skin. El Clone Trooper fue parte de lo que fue en un mini pase de Star Wars, el cual salió lo que fue en el capítulo número 4, temporada número 2, el cual podríamos obtener realizando lo que son misiones para poder obtener lo que son las reputaciones. Esta era la skin gratuita de ese mini pase, ya que este mini pase contaba con dos versiones, la parte gratuita y lo que es la parte premium, que tenía un valor de 1000 pavos, el cual estaba lo que era el Clone Trooper de Ahsoka, junto con lo que era Darth Maul. Más tarde estas skins llegaron a lo que fue en la tienda de objetos. Aquí tenemos lo que es una colaboración de Fortnite con Intel. En este caso estarían dándonos lo que era la skin de Caminante Surfero, que salió lo que fue en el capítulo número 2, temporada número 3. Hubieron dos formas para poder obtenerla. Una era poder comprar lo que eran procesadores Intel y te estarían dando lo que es esta skin. Obviamente tendrías que canjearla en lo que era la página de Intel y te daban lo que era un código. La otra forma, o la segunda forma para poder obtenerla, era descargar lo que era el launcher de Intel Game Access, que estaba en lo que era en su versión beta. En esta deberíamos de realizar lo que son las diferentes misiones en los diferentes juegos que nos indicaba dentro de lo que es este launcher, para poder así ganar lo que son puntos. Al llegar a lo que era el nivel 16 es que nos estaban otorgando lo que era este skin. Champiñón colorido salió lo que fue en el capítulo número 4, temporada número 4. Esta forma parte de lo que es el programa Recomienda a un amigo 3.0, el cual que sus otras versiones anteriores teníamos que registrarnos lo que era en la página de Recomienda a un amigo y obviamente tener lo que era un amigo recomendado para poder jugar o que cumpliera con los requisitos en este caso. La única diferencia de esta es que no había que subir lo que eran los 60 niveles en la última misión. En este caso solamente había que realizar lo que son 50 niveles. Talla Explorador es otra de las skins que llegó en el capítulo número 5, temporada número 1, gracias a lo que es la colaboración de Lego. Esta la puede obtener lo que son todos los jugadores. Solamente debes de ir a lo que es la tienda de objetos. La reclamamos y solamente debemos realizar lo que son las misiones que nos indican para en el modo de Lego Fortnite y nos las estarían dando. Estas son todas las skins gratis que tenemos hasta la fecha. Habrá que ver qué skin sale en lo que es en el 2024. Eso es todo por el video de hoy. Si llegaste hasta aquí te agradecería mucho si te puedes suscribir, dejar tu like, esto ayudaría mucho a lo que es el canal.
Nos vemos en un próximo video.